Se dice que la profecía es la historia contada antes de que suceda. Y la historia es el relato de los hechos que ya sucedieron. Cuando nosotros cotejamos la profecía con la historia, tiene que haber coincidencia exacta. Y cuando nosotros analizamos la palabra de Dios y vamos a la historia, sin duda alguna, vamos a encontrar coincidencia absoluta. Por eso el video que ustedes vieron antes nos muestra los lugares donde Jesús estuvo, donde se supone, según las personas han indicado, Jesús fue tentado por el diablo, donde Jesús nació, donde Jesús fue bautizado. Todas estas cosas que hemos visto y que veremos nos muestran que la historia confirma la profecía. Esto que acabamos de decir nos debe dar una seguridad en la palabra de Dios, porque nosotros creemos en un Jesús histórico, pero en un Jesús divino humano. Y tenemos que aprender a confiar en alguien que realmente no está muerto. Entre todas las cosas que hemos visto, no encontramos que la tumba de Jesús haya tenido algo adentro. La tumba de Jesús está vacía. Nosotros creemos en un Dios vivo y Jesús está vivo en el cielo. Vamos a la ciudad de Capernaum, la cual es conocida como la ciudad de Jesús. Este aquí es un lugar muy famoso. Y si lo mira, no parece nada. Pero en realidad encima de esto hay un edificio gigante, justo encima. Allí puede ver algunos de los pilares de cemento y el piso de cemento. ¿Y qué es esto? Esta es la casa de Pedro. Esta era la casa de Pedro. Pedro vivió aquí. Y esa era su casa. Y Jesús debió haberse quedado allí muchas veces en esa casa. Si realmente es la casa de Pedro o no, nadie sabe. Pero la Iglesia Católica proclama que esta es la casa de Pedro. Y si quiero ver que está construido encima, ahí está. Una estructura gigante de cemento parado en los pilares encima de la casa de Pedro. Y dice ahí, Blato o Beato Petro Apóstolo, y este es el lugar donde Pedro vivió. Y Pedro, por supuesto, significa pequeña roca, y Roma ha construido su iglesia en este Pedro.
Y allí tienen una estatua de Pedro justo afuera con un pez al lado de él. Y esta es la estatua gigante de Pedro. Es enorme. Esta es una historia fascinante, porque Simón era también el nombre de Simón Mago. Y Simón Mago, de acuerdo a Alefas Levi, era el que se convirtió en Petra, el PTR, el Pedro, en el cual, por supuesto, hoy basaríamos todo este sistema. Porque este Simón Mago se convirtió en el hechicero de Nerón. Él era, en otras palabras, el sumo sacerdote, si lo era, de los emperadores romanos. Así que es realmente incierto si están hablando del Pedro, que el Pedro que están honrando acá sea el apóstol. Probablemente sea Simón Mago, el hechicero, el brujo, el ocultista que está siendo honrado. Pero la iglesia construyó este edificio gigante sobre la casa de Pedro. Y a los pies de esta estatua puede ver símbolos de pez y todo eso. Y nos dice que ese es Pedro el apóstol. Y un poquito más allá hay una sinagoga. Entonces aquí hay un edificio gigante hecho de cemento con una estatua gigante de Pedro, y justo cruzando el camino esta sinagoga remanente, probablemente la sinagoga donde Jesús más enseñó. Y hay una pequeña placa oxidada que dice: el primer siglo tardío, la sinagoga blanca, la sinagoga de Jesús. ¿Saben ustedes? Si yo construyera un gran edificio cristiano, no lo construiría donde Jesús pasaba la mayoría de su tiempo, porque construirlo sobre una pequeña casa, que es posiblemente la casa de Pedro, si eso no es, no está seguro. Podría ser, porque la descripción de la Biblia dice: cuando salieron de la sinagoga cruzaron a la casa de Pedro. Y esa casa está justo al frente. Es posible. También podría ser la casa al lado, quién sabe. Pero es posible. Ahora, esta es la sinagoga donde Jesús en realidad enseñó. Así, aquí está otro pequeño pueblo, así que Capernaum era un pueblo y el otro era Corazín. Y esto es lo que queda de Corazín, no mucho. Algunas ruinas están aquí. Esas son las ciudades que Jesús maldijo. Y Jesús dijo que si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sidón, en Sodoma o Gomorra, ellas hubieran aceptado el mensaje. Pero ustedes han tenido amplia oportunidad, dijo Jesús. Jesús caminó por medio de esas ciudades y ni una persona permaneció enferma en esas ciudades, y a pesar no lo aceptaron. Aquí hay un famoso lugar santo, ese es el lugar de las bienaventuranzas. Y cuando entras ahí es mejor que estés apropiadamente vestido. Esta es la iglesia de las bienaventuranzas, un lugar muy famoso, y el Papa Juan Pablo II ha estado ahí, por supuesto, 2 veces. Y ese es el conclave. Y ese es el campo. Ese es el campo donde probablemente Jesús predicó su primer sermón. Ese es un sermón muy impresionante. Ese es el más intricado, el sermón más sublime que jamás se haya predicado al ser humano. Y muchas personas citan equivocadamente ese sermón a unos extremos terribles. Las bienaventuranzas, Mateo 5, 3 a 10, Jesús empieza diciendo: bienaventurados los pobres. La palabra por bienaventurados es Macarios, el cual significa una bendición celestial, una bendición que solo puede venir de una fuente divina, una bendición enorme. Y la palabra usada para los pobres es ptojos, en griego, que significa pobreza absoluta, nada más que pobreza absoluta, ni 2 monedas juntas. Y Jesús empieza su sermón, y los judíos sentados allí en millares, esperando que Él se anuncie ser el Mesías, y decir: soy el Mesías, ustedes son el pueblo escogido de Dios. He venido a librarlos del yugo de Roma. Se levantarán y serán los más grandes en el cielo. Eso es lo que estaban esperando. Y aquí Él se levanta, y las primeras palabras como Mesías que habla son: bienaventurados los pobres. Y hay varias palabras para pobre en griego, y usa la que describe pobreza miserable, absoluta. En vez de grandeza y riquezas y maravillas y cualquier adjetivo que se les pueda dar, deben ser pobres en espíritu, porque de tales es el reino de los cielos.
Y la segunda bienaventuranza era, bienaventurados los que lloran. Querían regocijarse, no querían llorar. Y la palabra para llanto, hay diferentes niveles de llanto en griego. Y la palabra en griego es penseo, lo cual significa dolor absoluto. El dolor que puedes tener por la pérdida de un hijo único. Ese tipo de dolor. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Esta es una mansedumbre, una humildad que prácticamente no se puede describir en palabras humanas. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y otra vez la palabra hambre aquí son retorcijones de hambre, que se sienten después de vaguear por días y días en un desierto sin comida o agua. Ese tipo de hambre y ese tipo de sed. ¿Qué está Jesús haciendo aquí? Estaba tratando de chocarse con la actitud del público. Estaba tratando de decir algo diferente de lo que ellos esperaban. Ciertamente lo estaba. De hecho, lo que Jesús estaba haciendo aquí es mostrar el camino cristiano. Esto es lo que está explicando. Y está diciendo, bendecidos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, aquellos que se dan cuenta de su bancarrota, aquellos que se dan cuenta de que no tienen nada que ofrecer. Vengo a Jesús sin nada que ofrecer. No puedo decirle a Él, Señor, tengo una moneda aquí, ¿puedo comprar mi camino al cielo? No tengo nada. Estoy en pobreza absoluta. No tengo nada que ofrecer más que una vida manchada de pecado. Eso es todo. Así que debo llegar al punto donde me doy cuenta de que soy pobre, que no tengo nada que ofrecer. Y entonces el siguiente paso es bendecir a los que lloran, porque serán consolados. No solamente me debo dar cuenta de que no tengo nada que ofrecer como individuo manchado de pecado, debo experimentar dolor. ¿Por qué? Por el pecado. Debo experimentar mi dolor por pecar y debo mirar al Hijo de Dios y debo sentir dolor y debo tener arrepentimiento. Y debo decir, Señor, perdóname por lo que hice. El arrepentimiento genuino es el siguiente paso en el camino cristiano. Bienaventurados son los mansos. Una vez que te des cuenta de que estás en bancarrota, una vez que te des cuenta de que eres responsable por la muerte del Hijo de Dios, una vez de que hayas experimentado un dolor real, no hay tiempo, más tiempo para quedarte en tu pedestal pensando que eres mejor que los demás. Es hora de bajar y experimentar humildad y saber de que otros y Dios son más grandes que tú. Es un camino muy difícil para el ser humano de viajar. Es lo contrario a cada emoción humana. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. El camino de los cristianos no termina con solo darse cuenta de que eres pecador por el dolor de tu pecado y por ser más humilde. Tienes que continuar en un proceso conocido como la santificación, lo cual significa, Señor, cambia mi carácter vil. Pablo dice, debo crucificar el hombre viejo cada día y debo pedir a Dios que me cambie. Y tengo